Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en uno de los misterios más antiguos y enigmáticos de la humanidad, los Nefilim. ¿Quiénes eran estos seres? ¿Eran gigantes, ángeles caídos o algo completamente distinto? A lo largo de la historia, las leyendas sobre los Nefilim han capturado la imaginación de muchos. Pero, ¿qué es mito y qué es realidad? ¿Eran portadores de luz o de oscuridad? Hoy vamos a descubrir la verdad sobre los Nefilim, explorando sus orígenes en textos sagrados como la Biblia y el libro de Enoch, y su posible conexión con civilizaciones antiguas como Tartaria. Prepárate para un viaje fascinante, donde revelaremos cómo estos seres misteriosos podrían estar relacionados con los secretos más profundos de la humanidad. Si alguna vez te has preguntado sobre el significado de Nefilim y cómo estos seres podrían estar vinculados a la actualidad, este video es para ti. El término Nefilim proviene del hebreo y su significado ha sido objeto de debate durante siglos. Generalmente se traduce como los caídos o los derribados. Según el Génesis en la Biblia, los Nefilim eran una raza de gigantes que existió en la tierra en tiempos antiguos, antes del gran diluvio. Su origen está envuelto en misterio, pero se cree que fueron engendrados por la unión de los hijos de Dios, que muchos interpretan como ángeles caídos, y las hijas de los hombres. Esta mezcla entre lo divino y lo humano creó seres de gran poder y tamaño, que según los relatos, causaron estragos en la tierra. Sin embargo, la pregunta sigue siendo, ¿eran todos ellos malvados? No todos los relatos los pintan como seres malignos. Algunos mitos sugieren que ciertos Nefilim intentaron proteger a la humanidad de los males traídos por sus padres celestiales. Imagina seres de una fuerza y sabiduría sobrehumanas, luchando entre la luz y la oscuridad, atrapados en una batalla entre el bien y el mal que definiría el destino del mundo. El diluvio es uno de los eventos más importantes en la historia de los Nefilim. Según la Biblia, fue enviado por Dios para limpiar la tierra de la maldad propagada por estos gigantes y la corrupción que habían introducido en la humanidad. Los Nefilim fueron vistos como una abominación que desafió el orden natural, y su destrucción fue considerada necesaria para restaurar la pureza en el mundo. Pero, ¿cómo eran realmente estos seres? En cuanto a su apariencia, los Nefilim son descritos como gigantes, con una estatura que superaba la de los humanos comunes. Tenían una fuerza descomunal y una presencia imponente que infundía temor. Sin embargo, su aspecto físico varía en las leyendas. Algunos los describen con rasgos más monstruosos, mientras que otros los presentan como seres de gran belleza, pero de intenciones oscuras. La dualidad de su naturaleza se refleja en sus acciones. Mientras que algunos relatos los presentan como destructores, otros sugieren que hubo Nefilim, que conscientes de su naturaleza divina y su responsabilidad hacia la humanidad, intentaron redimir sus acciones, luchando contra sus propios instintos oscuros para proteger a los humanos. Aunque el diluvio supuestamente destruyó a los Nefilim, algunos mitos sugieren que no todos perecieron. Hay relatos que indican que ciertos Nefilim lograron sobrevivir, refugiándose en lugares remotos o en civilizaciones perdidas como Tartaria. Esta misteriosa civilización, de la que se ha hablado en susurros y teorías conspirativas, podría haber sido el último bastión de los Nefilim, un refugio donde estos seres continuaron influyendo en la historia humana. Según estas leyendas, estos sobrevivientes continuaron influyendo en la historia humana, ya sea a través de la construcción de monumentos colosales o mediante la manipulación de dinastías y reinos. Imagina por un momento que las imponentes pirámides, los templos majestuosos y las fortalezas inexpugnables fueran obra de los Nefilim, seres que, con sus vastos conocimientos y poderes, dejaron una huella indeleble en la arquitectura de las civilizaciones antiguas. Además, algunos creen que sus descendientes
todavía caminan entre nosotros, ocultos o mezclados con la humanidad. Estas teorías, aunque fascinantes, están envueltas en especulación y mito, pero siguen alimentando el interés sobre cómo estos seres pudieron haber trascendido el tiempo. La idea de que estos gigantes aún existan, tal vez escondidos en las sombras o bajo identidades humanas, es a la vez inquietante y fascinante. El libro de Enoc, aunque no forma parte del canon bíblico tradicional, proporciona una narrativa detallada y oscura sobre los Nefilim y su origen. Según este texto apócrifo, los Nefilim eran los descendientes de los vigilantes, un grupo de ángeles que desobedecieron a Dios y descendieron a la tierra. Estos ángeles, liderados por Azazel, tomaron esposas humanas, engendrando una raza de gigantes. Pero su influencia fue aún más profunda. Enseñaron a los humanos conocimientos prohibidos, como la fabricación de armas, la hechicería y otras artes que corrompieron a la humanidad. Azazel, en particular, enseñó a los hombres a hacer espadas y armaduras, y a las mujeres a usar cosméticos y encantamientos. Esta corrupción llevó a Dios a enviar al ángel Rafael para castigar a Azazel, quien fue encadenado y arrojado a las tinieblas, donde permanecería hasta el juicio final. Enoc presenta a los Nefilim no solo como gigantes físicos, sino también como agentes del caos, cuya existencia precipita el diluvio, enviado por Dios para purificar la tierra. El libro de Enoc fue muy influyente en los primeros siglos del cristianismo, pero fue excluido del canon bíblico por considerarse demasiado especulativo y estar lleno de elementos sobrenaturales. En la Cábala, la tradición mística judía, los Nefilim son vistos bajo una luz más esotérica. Se les considera fuerzas espirituales caídas que intentaron desafiar y corromper la creación divina. En este contexto, su aparición en la Tierra es entendida como parte de un plan cósmico mayor para desestabilizar el equilibrio del universo y poner a prueba a la humanidad. Los cabalistas ven a los Nefilim como símbolos de la rebelión contra el orden divino, representando tanto el peligro de desviarse del camino espiritual como la tentación del conocimiento prohibido. Fuera del judaísmo, la figura de los Nefilim también encuentra ecos en otras culturas antiguas, como la Sumeria, donde los Anunnaki, descritos como dioses o seres superiores que descendieron del cielo, presentan sorprendentes similitudes con los Nefilim. Estos relatos han llevado a algunas teorías que sugieren una narrativa universal sobre la presencia de seres superiores en la antigüedad que influyeron en el desarrollo de la humanidad. El legado de los Nefilim es complejo y dual. Mientras que muchos los ven como seres malvados que llevaron la corrupción y la destrucción a la tierra, otros los perciben como trágicos, víctimas de un destino que no eligieron. Esta ambigüedad ha llevado a muchas interpretaciones. Algunos estudiosos sugieren que los Nefilim podrían haber tenido un propósito mayor en el plan divino, quizás como una prueba para la humanidad o como una advertencia de los peligros de la desobediencia y el exceso de poder. Mitos posteriores han alimentado la idea de que los Nefilim podrían haber poseído un conocimiento perdido que, si se redescubre, podría cambiar el curso de la humanidad. Este conocimiento, oculto en las sombras de la historia, podría contener las claves para entender nuestro pasado y predecir nuestro futuro. La historia de los Nefilim es una mezcla de luz y oscuridad, una dualidad que refleja las luchas internas de la propia humanidad. ¿Eran guardianes o destructores? ¿Benefactores o maldición? La respuesta puede ser ambas cosas, dependiendo de cómo interpretemos su legado. Los Nefilim son un enigma que ha fascinado a la humanidad durante milenios. Desde su mención en la Biblia hasta su conexión con textos apócrifos como el libro de Enoc y las teorías más modernas que los relacionan con civilizaciones perdidas, los Nefilim siguen siendo un tema de intenso debate y especulación. ¿Fueron realmente gigantes,
ángeles caídos, o tal vez una combinación de ambas cosas. La verdad, como siempre, puede ser más complicada de lo que imaginamos. Pero una cosa es segura. La leyenda de los Nefilim nos recuerda que, aunque hemos avanzado mucho en nuestro conocimiento, todavía hay misterios antiguos que esperan ser resueltos. El enigma de los Nefilim sigue vivo, retándonos a mirar más allá de lo evidente y a cuestionar lo que sabemos sobre nuestra historia y nuestro lugar en el cosmos. No olvides suscribirte y dejarnos tus comentarios sobre qué piensas de los Nefilim. ¿Crees que estos seres podrían haber influido en nuestra historia? ¿Podrían estar aún entre nosotros? Hasta la próxima.